Un largo aplauso y el saludo de la presidenta del Instituto Seráfico de Asís, Francesca Di Maulo, marcó el encuentro del Papa Francisco con la delegación de niños asistidos por esta entidad eclesiástica este 13 de diciembre en el aula Pablo VI del Vaticano. Al tomar la palabra, el Santo Padre recordó su visita a esta institución el 4 de octubre de 2013 y al fundador San Ludovico de Casoria, quien, inspirado en el cuidado amoroso de San Francisco por los enfermos y marginados, quiso establecer un instituto para ciegos y sordomudos. Es importante considerar a la persona discapacitada como uno de nosotros, que debe estar en el centro de nuestra atención y preocupación, y también en el centro de la atención de todos y de la política. Este es el objetivo de la civilización. El Papa Francisco se dirigió también a las muchas estructuras que prestan servicios como los que ofrece el Seráfico, que a veces luchan por sobrevivir o por prestar sus servicios de la mejor manera posible, y para las que es necesaria la solidaridad de muchas personas. Por eso el Estado y la administración pública deben hacer su parte. No podemos dejar solas a tantas familias que se ven obligadas a luchar para mantener a jóvenes con dificultades, con la gran preocupación del futuro que les espera cuando ya no podrán acudirlos. El Santo Padre subrayó a continuación el vínculo especial que se establece con los padres de los niños atendidos en esta entidad eclesiástica y señaló que los servicios del instituto no se limitan a la asistencia profesional, sino que garantizan que cada niño reciba una atención personalizada, atenta y cuidadosa. La lógica del Instituto Seráfico es el amor, el que se aprende del Evangelio en la escuela de San Francisco y San Ludovico, el amor que sabe leer en los ojos o en los gestos, anticipa los deseos, no se rinde ante el cansancio, encuentra la fuerza cada día para volver a empezar y se alegra de cada mínimo progreso de la persona asistida. Al final de su discurso, el Papa conversó largamente con los jóvenes pacientes del Instituto Seráfico, entidad que promueve y realiza actividades de rehabilitación, psicoeducativas y de atención sociosanitaria para niños y jóvenes con discapacidad y que este año celebra su 150 aniversario de fundación.